La tragedia de Vargas, denominada también como el deslave de Vargas, ocurrió el 15 de diciembre de 1999. Este es considerado el peor desastre natural ocurrido en el país después del terremoto del año 1812. Venezuela estaba a punto de vivir una de las peores tragedias de su historia, el deslave de Vargas. El mismo día en que el entonces presidente Hugo Chávez llamaba a los venezolanos a votar en el referéndum de la Constitución. Como tú sigas adelante en tu vida, los traumas bloqueándolo. Y eso fue lo que yo aprendí en mi vida. Las montañas del estado Vargas, que llevaban semanas empapándose bajo unas lluvias de una intensidad inusual, comenzaron a vomitar ríos de agua, provocando así extensos deslaves y crecidas violentas de los caudales, que arrastraron árboles, lodo, automóviles y todo lo que se atravesaba en el paso. En el medio del caudal de la quebrada, de lo que uno llama quebrada, salían con picos y palas a tratar de que los sedimentos y los árboles, todo lo que es sólido, todo lo que bajaba, tratar de que no se formaran diques para evitar que el agua se metiera en las casas. Este hecho aparece en el libro Guinness de los récords como el mayor número de víctimas mortales por una luz de barro. Pasé la tragedia de Vargas. Exactamente, en Vargas empezó el 15 de diciembre. Pero a nosotros realmente lo más feo nos sucedió el 17 de diciembre. Los primeros reportes indican entre 5.000 y 7.000 muertos. Mucha lluvia. Días anteriores, recuerdo que ese día era día de elecciones. Mi papá llegó a la casa, nos extrañó muchísimo porque mi papá en ese entonces no vivía con nosotros, pero gracias a Dios que estuvo allí, porque si no, después del 17 en la noche fue horrible. En lo personal, hasta el 16, 17, no sabía la cantidad de muertos que ya se había suscitado en Vargas. En ese momento se indicaba que aproximadamente 100.000 personas eran damnificadas y más de 130.000 personas habían sido evacuadas. Fueron varias noches, varios días, sin luz, sin electricidad, por todos los efectos causados por estas lluvias que eran interminables para nosotros los varguenses. Voluntarios y militares comenzaron los operativos de rescate, utilizando todos los recursos necesarios para luchar por la vida de aquellos que lo necesitaban. Lo primero que tendría que recordar sobre esa fecha fue que estábamos en el marco de las elecciones para validar la constitución de lo que es hoy la República Bolivariana de Venezuela. Este hecho lo menciono porque para mí marca un hito de la actuación del gobierno antes, durante y después de la tragedia. Debido a los saqueos, a las violaciones y a los diversos delitos que se estaban cometiendo, el gobierno militarizó toda la costa de Vargas, dando así un estricto toque de queda en las noches. La militarización hizo que los saqueadores se minimizaran y se aterrorizaran. La comunidad internacional se vio agobiada por todas las imágenes que estaban circulando. Debido a esto, la ayuda que llegó canalizada por la Cruz Roja y Cáritas fue distribuido a todas aquellas personas que más la necesitaban. Para poder trasladarnos a casa de abuela, que vivía un poco más arriba que nosotros, teníamos que colocar una escalera y por ahí era que subíamos, ¿no? Para podernos comunicar con esos familiares. Primer elemento que recuerdo, la tarde-noche de el 15 de diciembre, fue que ya llevábamos más de 20 y pico de días
lloviendo sin ver el sol. Veíamos una pequeña claridad, 1 o 2 horas, pero sin ver el sol radiante que caracteriza aquí a la población de Vargas. Teníamos unos familiares, 3 personas en el Caribe. Cabe destacar que, bueno, nosotros en ese momento vivíamos en 10 de marzo y ahí no fue tan fuerte el destrozo ni las pérdidas humanas, a pesar de que sí los hubo, pero no fue tan fuerte como lo fue hacia los extremos del estado, lado oeste, el lado oeste y este. En este caso, estos familiares vivían en el lado este y teníamos esa preocupación porque no había paso. No había paso, no había comunicación, la comunicación era muy, muy escasa y lo único que sabíamos era que ellos iban a tratar de salir de su residencia, como no sabíamos si era por vía aérea, vía terrestre. El rescate de los sobrevivientes se inició de manera relativamente tardía, ante la sorpresiva situación. Se usó como base de operaciones el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, ubicado en la costa del litoral central. Desde la misma eran transportados los sobrevivientes hasta los distintos refugios organizados por el gobierno, siendo el principal de estos el Poliedro de Caracas, ubicado en la ciudad capital de Venezuela. Seguíamos ese grupo de vecinos, 4 o 5 vecinos de ahí del sector. Esa es la redoma. Ese bloquera, parte alta de los 2 cerritos, sector La Redoma. Eso servía como de un nivel ya casi de cero del paso de la quebrada para entrar en la parte ya embaulada. La quebrada libre a la parte embaulada que conducía hasta la avenida Zuleta. Más de 200 viviendas destruidas, cifras que daban cuenta de un desastre sin precedentes que apenas estaba iniciando. Empezamos a escuchar muchas bullas. Yo vivía en Tanaguarena, un edificio, no se veía nada, se había ido la luz por completo. Mi papá bajó al sótano y sintió un ruido extraño. Resulta que se había roto la pared del sótano y empezó a llenarse todo el sótano de agua. Empezaron a sacar los carros, a poner alrededor de la piscina. Quedamos incomunicados por completo desde esa fecha. Debido a las fuertes precipitaciones que dieron origen a extensos deslaves y derrumbes en las laderas de las montañas de la serranía del Ávila, alrededor de 53 corrientes de agua bajaron y sepultaron parte del estado Vargas, conocido actualmente como el estado La Guaira. Se hizo la noche y continuaba la lluvia, continuábamos ahí prácticamente al pie del cañón los vecinos. Y empezó a llover con más intensidad. Se produjo la primera avalancha de tierra que prácticamente obstruyó el paso allí para los carros. Todo eso se llenó de tierra. Al día siguiente, al amanecer, quitamos lo que pudimos de tierra con la ayuda de las palas nada más. El rescate seguía su rumbo mediante vía aérea y marítima. Los niños y las personas mayores fueron los primeros en ser rescatados. Yo esquivaba mucho los comentarios de la gente, muchísimo. Yo tenía una actitud que yo no quería saber nada de la realidad. Yo oía a la gente que hablaba de muertos, que hablaba de tragedia, que hablaba de familia desaparecida, que hablaba de un montón de cosas. La Guaira estaba en emergencia, toda Venezuela estaba con la noticia de Vargas y del deslave, y yo no quería saber absolutamente nada. Yo me escondía haciendo chistes y buscándole una segunda intención a lo que decía la gente y para tratar de olvidar. Pensamos simplemente que era a nuestro alrededor,
que no pasaba más allá de otra zona. Decíamos, bueno, no, nada más esto fue aquí, se salieron los ríos simplemente. Recuerdo que eso era mucha gente en la calle. La magnitud de la vaguada, de la cantidad de tierra que bajó, era tanto que nosotros caminábamos sobre los postes de luz. Recuerdo que me le escapaba a mi mamá porque primero que estaba lloviendo y ya después del patio de la casa hacia la construcción o en la plata banda donde yo me escapaba no había techo y me podía resfriar. Entonces, bueno, eso es lo que decía mamá. Entonces me escapaba a ver cómo estaba mi papá porque pasaban ratos largos que uno no sabía qué estaba pasando por fuera de la casa. Yo creo que lo más fuerte de la tragedia para mí fue que 15, 16, 17, yo estaba como en estado de shock. Caminábamos sobre personas muertas. Recuerdo en un momento que estaba parado en esa construcción y en cuestiones de segundos, si no es por un vecino que alerta, incluso tengo escasos recuerdos, pero creo que el vecino jaló a mi papá porque los gritos con el ruido no se escuchaban ni siquiera los gritos entre ellos, sino nada más de la seña sí porque se veía. Y por pocos segundos un árbol grandísimo se llevan a mi papá y eso fue una desesperación que yo sentí porque yo grité, recuerdo que grité papá, pero es obvio que él no me iba a escuchar. Oigo la canción esa de Radio Caracas Televisión y veo en una de las secuencias de la noticia que están bajando 2 personas en una hamaca, el cuerpo de alguien, porque se veía clarito que estaban bajando el cuerpo de alguien. Yo sabía que había muerto, que habían encontrado muerto a Malalo con su papá y la pareja de su mamá, con su mamá y la pareja que era su papá. Entonces me hice la idea de que sí, que Malalo se había perecido en la tragedia. Eso me afectó muchísimo. Yo creo que eso era parte del bloqueo que yo tenía. ¿En qué me afectó eso? Bueno, yo creo que es lo que le afectó a todos los guaireños. La Guaira, a partir del eslave, no fue la misma Guaira de siempre. Salimos luego el 18 hacia la marina de Caraballeda. Ahí logramos salir en un buque, creo. Recuerdo que salimos toda la familia hasta el puerto de La Guaira. Del puerto de La Guaira tuvimos que caminar hasta que creo que le dicen el destacamento 77. Casualmente me consiguieron los transportes y ellos nos trasladaron al aeropuerto. No pensé regresar a La Guaira, pero bueno, al año volvimos otra vez. El ser humano olvida muy rápido, en realidad. La Guaira no es la misma Guaira de antes de la tragedia. Sigue siendo La Guaira, pero no es igual. Y eso me afectó muchísimo. Yo creo que eso era parte del bloqueo que yo tenía. Que había alguien muy cercano a mí que había quedado sepultada. Creíamos que aquello era el fin del mundo, recuerda María Adelina Gagliardi, de aquel fatídico 15 de diciembre de 1999. Aún hay personas que tienen la esperanza de encontrar a sus familiares perdidos, pero hay otras que simplemente decidieron dejar este episodio en el pasado y bloquear este hecho de sus vidas. María Jiménez, Benevisión.